lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Primer condenado por el caso de corrupción Odebrecht es un colaborador eficaz señalado de lavado de dinero. FCN se blinda de momento del proceso de cancelación por parte del Tribunal Supremo Electoral al ser notificado de nuevo amparo. Cancillería desconoce las reformas de CICIG y afirma que la negociación debe ser entre el gobierno y Naciones Unidas. Más centroamericanos buscan unirse a la caravana de migrantes, entre ellos una madre que se vio obligada a buscar un mejor futuro para sus 13 hijos. El aeropuerto Mundo Maya en Petén podría quedarse sin servicio eléctrico este 1 de noviembre si no es cancelada una deuda de 3 meses. Alfredo Azcapajá es el nuevo líder de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Fiesta del Pedal llega a San José Pinula, donde el hondureño Luis López es el vencedor de la etapa. Agencias Guay presentó. Gracias por acompañarnos. Hoy 25 de octubre estamos preparados, listos para llevarles toda la información. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos esta noche, se dicta la primera condena en el caso Odebrecht es contra Juan Arturo Yegerlerne Morales, condenado al ser hallado culpable por el delito de lavado. Pena de multa de $100.000. La jueza Erika Ifán declaró culpable a Arturo Yegerlerne Morales como autor responsable del delito de lavado de dinero. La pena mínima a imponer es de 6 años de prisión, pero en este caso, a petición del Ministerio Público, se hizo la aplicación al derecho penal premial, reduciendo su condena a 3 años y se decretó la suspensión de la prisión, condicionándolo a evitar acciones delictivas en los próximos 5 años. Si el sindicado durante el periodo de 5 años cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida. Juan Arturo Yegerlerne Morales, concuño de Alejandro Sinibaldi, aceptó que recibió dinero para el entonces ministro de Comunicaciones, proveniente de sobornos dados por la empresa brasileña Odebrecht. Si usted acepta los hechos que le ha acusado el Ministerio Público y que son constitutivos del delito de lavado de dinero u otros activos. Acepto, señora. En su escrito de acusación, el Ministerio Público fue claro en indicar que no existen circunstancias agravantes y por esa razón la jueza dictó la sentencia condenatoria, imputándole la pena mínima. La Fiscalía explicó que esa organización defraudó al Estado de Guatemala luego de la firma de contratos para que la constructora desarrollara un proyecto de ampliación de la carretera CA2 Occidente, el monto negociado de $17.9 millones. Además, el representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó una reparación por los daños cometidos al Estado de $300.000. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida.
Continuando con el caso cooptación del Estado, los defensores de los sindicados Carlos Contreras, Judith Ruiz y Carlos Agastume solicitaron ante el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que les otorgue una medida sustitutiva, argumentando quebrantos de salud. A la audiencia se presentó un médico quien explicó que en el caso de Carlos Agastume ha presentado problemas en la columna. El Ministerio Público se opone al otorgamiento de la libertad condicional, indicando que no quedaron claros dónde pueden los sindicados recibir los tratamientos médicos y por qué las formas del proceso no han variado. En la próxima audiencia, el juez Gálvez tendrá que resolver estas peticiones. Y continúan las conclusiones en el juicio en contra de la presunta estructura criminal liderada por Eduardo Villatoro Cano. El tribunal escuchó este día las conclusiones de la defensa de Alfonso Rashpop. Argumentó que el Ministerio Público solamente ha señalado generalidades del proceso y no se presentaron las pruebas que lo vinculen directamente con los acusados. Hace unos días el Ministerio Público solicitó 823 años de cárcel en contra de Guayo Cano, implicado en 14 asesinatos. Por este caso son 27 procesados que siguen el debate a través de videoconferencia o por medidas de seguridad. Y el partido FCN Nación se blinda una vez más para evitar la cancelación. El Tribunal Supremo Electoral fue notificado de un nuevo amparo provisional a favor del partido. Con este son 2 fallos que mantienen en suspenso el proceso de cancelación. El partido FCN Nación se aseguró ahora en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo mantener en suspenso el proceso de cancelación por financiamiento electoral ilícito. Dicha sala otorgó un amparo provisional a la organización política por el mismo acto reclamado de la primera acción legal que levantó el proceso de cancelación que llevaba el Tribunal Supremo Electoral. El día de ayer se nos notificó un segundo amparo, exactamente en los mismos términos por parte de la Sala Quinta. Y está pendiente de evacuarse un informe y algún memorial. Con respecto a los demás... ¿Sí fue otorgado provisional? Sí, también se otorgó ya amparo provisional por la Sala Quinta. A favor de FCN. Al igual que el primer amparo provisional, el órgano electoral apelará a la resolución. Este sería el segundo fallo que beneficia al partido oficial que se resiste a desaparecer. En el caso de FCN, mientras persista el amparo provisional, el procedimiento está suspendido hasta en forma indefinida. En el caso de los demás partidos, si se llega a la fecha de la convocatoria, que sería en la segunda o tercera semana del mes de enero, ahí se suspenderían el trámite también de los procedimientos de cancelación y los partidos tendrían libertad de participar. El Registro de Ciudadanos espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva la primera apelación presentada para retomar la cancelación del partido. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deberán establecer si actuales alcaldes o miembros de corporaciones pueden ser inscritos como candidatos en las próximas elecciones ante una incompatibilidad según la Constitución. En la guía de requisitos, prohibiciones e incompatibilidad para ser candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y corporaciones municipales, los representantes de los partidos políticos manifestaron dudas sobre la incompatibilidad para que actuales alcaldes puedan postularse como diputados distritales. Es cierto que la ley no tiene muy claro ese punto, porque dice que para ser diputado es nula la elección de diputado en aquellas personas que al momento de la convocatoria de la elección desempeñaban un cargo donde ejercían jurisdicción dentro del mismo distrito en el que los postularon, a menos que hayan renunciado 3 meses antes. Ante esto, el Pleno de Magistrados del órgano electoral revisará lo establecido en el artículo 164 de la Constitución Política de la República, que establece quiénes no pueden ser diputados. Esta fue una de las preocupaciones manifestadas por los fiscales de los partidos durante la sesión semanal con las autoridades del TSE, quienes reforzarán las capacitaciones a personeros de los partidos con información sobre esta y otras disposiciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Y siempre en relación con las próximas elecciones, el encargado del padrón electoral afirmó que han percibido que la población no muestra interés de empadronarse. A pesar de ello, se busca llevar el empadronamiento a todos los niveles sociales. No hay voluntad del ciudadano por empadronarse y lógicamente de aquí deviene que debe realizarse una campaña muy efectiva, muy penetrante, pero eso, con todo respeto se los digo, esa es responsabilidad de todos, inclusive mayormente de los partidos políticos, para que coadyuven con el Tribunal Supremo Electoral
y que esa campaña, pues lógicamente, se logre su cometido. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos, tenemos más. Al volver, el drama de una madre que busca integrarse a la caravana del migrante con la esperanza de buscar un futuro mejor para sus 13 hijos. Regresamos. Miles de centroamericanos migrantes siguen cruzando México para llegar a los Estados Unidos. De acuerdo con personas que han observado la marcha, dedican 12 horas diarias hasta parar en una siguiente estación. Este día partieron de la ciudad de Mapastepec y avanzaron cerca de 60 kilómetros. Algunas autoridades migratorias estiman que hay 7,000 personas en la caravana que ya avanza por territorio en Chiapas. Sin embargo, el Instituto de Migración Mexicano registra 3,630 centroamericanos, mayoritariamente hondureños. Y mientras tanto, en Guatemala, otro nutrido grupo de hondureños viaja en las carreteras con la intención de incorporarse a la caravana que camina hacia Estados Unidos. Esta es la historia de una mujer que dejó a 13 de sus hijos, todos desempleados, con la intención de ayudarles. Antonia camina a la orilla de la carretera en el caluroso este de Guatemala. Esta hondureña de 50 años dejó su país con la esperanza de llegar a Estados Unidos y ayudar a sus 13 hijos de entre 17 y 40 años, todos desempleados. El motivo mío es de ganar pistillo para mandarles allá a ellos, ¿verdad? Para que compren comida y bueno, así tranquilo, porque el Señor me ha dado la fuerza hasta aquí. Yo no me siento cansada, quemada del sol sí, pero el Señor me lo va a recompensar, ¿verdad? Antonia forma parte de una caravana con unos 1,500 migrantes hondureños que huyen de la violencia y pobreza en su país. Allá no hay nada. Allá hay comida pero cara, no hay dinero para comprar. No, ni trabajo tampoco. Yo tengo hijos pero en las casas pasan porque no hay trabajo. El contingente sigue el camino de una primera caravana que inició el recorrido el 13 de octubre. Ese primer éxodo ya marcha en el sur de México con unos 7,000 migrantes, después de que el viernes la mayoría cruzó de forma ilegal el río Suchiate en la frontera con Guatemala. Yo ya soñé que estoy aquí por estos lados, es un sueño, ¿verdad? Y cuando dijeron que iba a salir gente, dije yo me voy, no tengo dinero, con 200 lempiras me vine. En Honduras, cerca de 7 de cada 10 personas vive en condiciones de pobreza. Además, la nación centroamericana registra una tasa de 43 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de ese país. Antonia se aferra a su fe y confía en que Dios le abrirá las puertas de Estados Unidos y a una vida mejor. El presidente Jimmy Morales señaló que Guatemala no pide caridad y lo que reciben de la comunidad internacional es cooperación técnica. El presidente Jimmy Morales acudió a la entrega de 4 salas de operaciones en el hospital de Cobán, lugar que aprovechó para dar un discurso señalando que Guatemala no pide caridad y que lo que reciben de la comunidad internacional es cooperación técnica. Además, el mandatario Morales no mencionó específicamente a Estados Unidos, pero indicó que Guatemala recibió la donación de algunas lanchas a las Fuerzas Especiales Navales. Guatemala nunca ha pedido caridad. Guatemala siempre ha cooperado. Hemos tenido la donación de algunas lanchas hacia nuestras FEM, que son las Fuerzas Especiales Navales. Pero con esas lanchitas chiquitas, que en otro país las usan para rangos cortos, mis marinos han salido en misiones suicidas y han garantizado casi el 90% del éxito en cada una de las misiones que han realizado. Jimmy Morales indicó a los asistentes que no pueden seguir pidiéndole a los demás que hagan lo que Guatemala debe de hacer y abogó por construir juntos Guatemala. No podemos seguir pidiéndole a los demás que hagan lo que nosotros debemos hacer.
¿Qué debemos hacer los guatemaltecos? Construir Guatemala. Desde nuestras carreteras, pasando por nuestras escuelas y hospitales, hasta querer y respetar Guatemala. Por una Guatemala en paz, David Senchinelli y Luis Sacché. La caravana que salió de Quiché se detuvo en el kilómetro 117 de la ruta interamericana, la cual bloquearon por más de 10 horas. A las 3:30 de la tarde liberaron el paso y suspendieron la marcha al llegar a un acuerdo con la compañía y con el ministro de Comunicaciones. La caravana de los transportistas de Quiché se detuvo en el kilómetro 117 de la ruta interamericana, donde realizaron un bloqueo por más de 10 horas. Los manifestantes dijeron que no se retirarían del lugar hasta que se le dé una solución al mal estado de las carreteras de Quiché. Para un país, para un gobierno, este proyecto no es nada, señores. Tal vez para uno personal sí es mucho, pero para un gobierno, para un país no. ¿Qué presidente, qué clase de presidente tenemos? ¿Qué clase de ministros tenemos? ¿Qué clase de autoridades? ¿Qué clase de diputados tenemos? Por eso hoy, señores, tenemos que ver mucho, eso es muy importante. A las 3:30 de la tarde, los líderes se comunicaron con los manifestantes, informándoles que se había llegado a un acuerdo con la compañía y el ministro de Comunicaciones, liberando el paso en el bloqueo. Ayuda de la Policía Nacional Civil, vamos a liberar el paso porque ellos ya lograron algo con el ministro y van a quedarlo por escrito. Al momento de liberar el paso, un conductor atropelló a un ayudante de un microbús, provocando un zafarrancho que al final se controló al aceptar pagar los gastos al lesionado. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Los diputados por el departamento de Quiché, Estuardo Galdames y Ferdi Elías, protagonizaron un enfrentamiento verbal con transportistas de ese departamento durante una reunión en el Congreso por el colapso de la red vial. Diputado Ferdi Elías, el diputado, así como tuvo el valor de acusarme el día de hoy, quiero que me presenten las pruebas de lo que estoy diciendo. Usted lo dijo con sus propias palabras. Yo no soy dueño de la empresa, señor. Usted está acostumbrado a ese tipo de táctica porque es un sinvergüenza, un corrupto. ¿Por qué le digo que es un sinvergüenza? Porque nosotros como gremianos, los alcaldes y el pueblo de Quiché, no, permítame, usted también. Usted le dio el proyecto que estaba para Zacapulas de cocheros, lo pasó a Pachabún. Denúnciame, pues. Denúncialo, pues. Denúncialo. El señor Ferdi Elías, diputado Quiché, presidente de Pachabún, no del departamento. Señor presidente de la Comisión de Finanzas, ¿en dónde están las obras significativas que ha hecho con Quiché? Señor Don Destino, por favor. Señor diputado, le dé pena sobre Quiché. ¿Cuántas reuniones hemos estado? ¿Cuántas veces ustedes? Toda la vida, como digo Destino, solo nos van a dar mentiras. Por otro lado, ahora que ven la situación, como digo el señor alcalde, nos dice, nos quieren pagar. Ustedes la chaboleta que nosotros les busquemos solución. ¿Para qué están ustedes acá? ¿Para qué nos han ido a mentir? Es para eso, señores. No es posible que ahora se estén reuniendo y se estén tirando los pasos. Son de diputados de Quiché. Se la tiran al diputado ahí, también ustedes saben por qué. Pero ahorita lo que tenemos es solución. Si no, no quitamos a la gente de la carretera. Al regresar los resultados de la etapa de este día de la Vuelta Ciclística a Guatemala, los detalles al volver. La Vuelta tiene nuevo líder y es el guatemalteco. Un guatemalteco luego de 3 etapas. Hoy la caravana llegó a San José Pinula. Gana libras de gas con tu tarjeta Tropigas. Presenta.
Luego de más de 3 horas de recorrido, la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país se definió en San José Pinula, precisamente acá frente al Parque Central, donde Luis López y Edgar Torres definieron todo en un embalaje, donde el hondureño que corre para Ópticas Deluxe ganó el mismo con un tiempo oficial de 3 horas 50 minutos y 12 segundos. Mismo tiempo para Torres de Elino Juan Larred. 24 segundos después ingresaron Adolfo Vázquez del Cuajo Luna y Luis Martínez de Ediciones Marre, el colombiano. En cuanto a la general individual, Alfredo Pacajate de Corabaños de Quetzaltenango es el nuevo líder, con un total acumulado de 7 horas 59 minutos y 26 segundos. A un segundo se encuentra Jonathan de León del Hino Juan Larred y a 53 segundos Walter Escobar de Corabaños de Quetzaltenango. Prácticamente los primeros 3 lugares es para Guatemala en cuanto a la clasificación general individual. El colombiano Jason Rincón fue el más destacado de la jornada y se apodera del suéter líder con un total de 20 puntos. Walter Escobar es segundo con 3 y Alfredo Pacajá es tercero con 5 puntos. Las metas volantes también tienen nuevo líder, Stefan Bakker de Holanda con 14, seguido de Dorian Javier Monterroso con 10 y en el tercer lugar Gerson Toc con 15. La cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país se corre este viernes 26. Con meta salida en Amatitlán, vamos a ir a Santa Lucía, Cochumalguapa, Cocales y meta final en San José, el ídolo Suchitepeques. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Yo no te ofrezco que te voy a dar el cielo, ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire. Y te digo que voy a pintar las nubes para ser yo de... Y de verdad, como mixteco nos sentimos muy orgullosos. ¿Qué tal? Muy buenos días aquí para las cámaras que nos enfocan. El tubo negro de los fotógrafos. Hola, ¿cómo están? La selección nacional de Perú. Aprovechamos para presentar nuestro respetuoso saludo al panel de comisarios de la Unión de Ciclismo Internacional. Dándole la bienvenida a los... Para ser yo de tu vida quien pesca tu donaire. Ni tampoco te pondré el letrero grande, ni almohada, ni tocador para adorno de tu pecho. Solo te ofrezco un corazón noble y sincero para decirte muñequita de mi vida y decirte... Gana libras de gas con tu tarjeta Tropigas. Presentó. Vamos a cambiar de tema. 12 semanas después de irse a paro general, los médicos de la red hospitalaria del país siguen con la suspensión de la atención en la consulta externa. El pasado 14 de agosto, el Hospital Roosevelt anunció que solo se limitaría a atender a los pacientes con tratamientos crónicos establecidos, oncológicos y personas de la tercera edad, así como emergencias, a lo que se sumaron todos los hospitales del país, esto como medida de presión para demandar un aumento salarial. Los que pasamos pena somos nosotros, ¿va? Los médicos, pues, ellos no atienden. ¿Qué se puede hacer uno? Esperar lo que ellos digan, ¿va? Y que lo que las autoridades hagan. En la consulta externa, algunas de las citas han sido reprogramadas hasta 2019. A los profesionales se les ofreció un bono único de 4.000 quetzales al año, el cual rechazaron. Los médicos de la red de hospitales públicos del país solicitan un ajuste salarial para todos los profesionales de salud, la estabilidad laboral de los renglones que no gozan de beneficios, así como la de pedir que se establezca un estatuto donde se crean pasos escalafonarios de salarios y rangos. De momento, los médicos han señalado que en las reuniones del Congreso el presupuesto para salud para el próximo año, en lugar de tener mejoras, ha sido recortado, por lo que las medidas de los médicos continúan.
A esta problemática se suma que los delegados de la PDH verificaron la situación del Hospital Nacional de Amatitlán, donde realizaron varios hallazgos por los cuales se inhabilitó el área de maternidad por el colapso de la infraestructura y por recomendación de la CONRED, además de señalar que hay hacinamiento en áreas de intensivo infantil, pediatría, ginecología y medicina de mujeres. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Silvia López. Vamos a otras cosas. El aeropuerto Mundo Maya en Petén podría quedarse sin luz este 1 de noviembre como consecuencia de una acumulación de más de 3 facturas sin pagar. Según lo indicado por Energuate, el suministro eléctrico en el aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena Flores Petén podría ser suspendido a partir del próximo 1 de noviembre. Energuate señaló que pese a múltiples gestiones con el área administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no han cumplido con el pago del servicio de agosto y septiembre, y el próximo 31 de octubre se vence la tercera factura. Tal como está establecido en la Ley General de Electricidad, a partir de ese día, Energuate procedería al corte del suministro eléctrico, además de informar que la DGAC emitió un comprobante único de registro para cumplir con el pago de 235,000 quetzales por la factura de agosto. Sin embargo, el documento no tiene respaldo de liquidez y no se puede cobrar. Hemos realizado múltiples gestiones en la Dirección General de Aeronáutica Civil para que se haga efectivo el pago de las facturas de agosto y septiembre que están pendientes y evitar que con esta tercera emitida en octubre se proceda a la suspensión. Por medio de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil informó que realizan un esfuerzo de orden administrativo para poder cumplir con el pago a Energuate, señalando que el Departamento Financiero ultima los trámites para cumplir a tiempo con los compromisos de pago y evitar complicaciones en el segundo aeropuerto más importante del país. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Gustavo Sánchez. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Sara Guerrero los saluda como todas las noches. Momento de informar rápidamente lo que sucede en las condiciones del clima. Iniciamos con esta imagen satelital en donde podemos observar que no tenemos ninguna formación ciclónica tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico, y según reporte del Centro Nacional de Huracanes no se espera ninguna durante los próximos días. Sin embargo, se está monitoreando un frente frío que por el momento se ubica en el Golfo de México, avanzando rápidamente a la península de Yucatán y podría estar ingresando a nuestro país el fin de semana, ocasionando un fuerte descenso en las temperaturas, ingreso de humedad también, que a su vez contribuiría a tener nuevamente presencia de lluvias en algunas regiones del país. Veamos cuál es el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Vemos la variabilidad tanto en el área norte y en el área sur, en donde tenemos un ambiente bastante cálido y cielos despejados, mientras que en el área norte y en el área del occidente y del Caribe aún tenemos pues presencia de lluvia, esto como consecuencia también del ingreso de humedad por el litoral del Caribe. Información referente a las temperaturas, rápidamente el termómetro nos indica en Guatemala una mínima de 15, máxima de 26, Sololá 11, 24, mientras que Totonicapán, siempre el departamento más frío, 8 de mínima, 19 de máxima. Vamos a los departamentos que presentan siempre temperaturas mucho más cálidas. Retaluleu una mínima de 22 con máxima de 34, al igual que Zacapa. Y finalizamos en el norte, veamos qué es lo que nos indica en Petén el termómetro, 20 de mínima, 33 de máxima, Alta Verapaz 12 de mínima, 26 de máxima, Izabal 24, 31. Más adelante en la emisión de Sin Filtro concluiremos con este informe. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Gracias por ese reporte del clima, Sara. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero volvemos. La canciller Sandra Jovel objeta los cambios anunciados por Naciones Unidas para CICIG. Los detalles luego del corte. Qué
bueno que continúa con nosotros. La ministra de Relaciones Exteriores señaló que es el gobierno de Guatemala el que tiene que llegar a un acuerdo y reformar la CICIG con las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, habló sobre los acuerdos realizados por parte de Estados Unidos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, además sobre 3 reformas a la comisión. Jovel señaló que es el gobierno de Guatemala con quien las Naciones Unidas tiene que llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que la conversación se tiene que dar entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, que son los firmantes del acuerdo. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación por parte de Naciones Unidas de cuáles son esas reformas o qué es lo que quieren hacer. Me imagino que estarán comunicándolo a la verdad posible porque por el momento no tengo ninguna información oficial. Además, agregó que el nombramiento del comisionado adjunto será el que reemplazará al comisionado Iván Velázquez, actualmente el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El nombramiento de un comisionado adjunto obviamente será el que reemplazará posteriormente al comisionado Velázquez. Esas son las negociaciones que se tienen con Naciones Unidas, así que espero que eso sea lo que se haya conversado. Como le digo, no he recibido ninguna información de Naciones Unidas de manera oficial. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Eso sí, la canciller Sandra Jovel afirmó que Naciones Unidas está trabajando para mandar un listado de sustitutos para titular de la CICIG. También afirmó que es el gobierno quien tiene que aprobar al próximo comisionado. La canciller Sandra Jovel afirmó que Naciones Unidas se encuentra evaluando y trabajando para mandar un listado de sustitutos para que sea nombrado un nuevo titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Obviamente solicitando la información, en la conversación que tuvo el presidente Morales con el secretario Guterres, pues le pidió los nombres de las personas que sustituirían al señor Velázquez y estamos a la espera de esos nombres. Y mientras tanto, el señor Velázquez, pues entiendo, estará apoyando fuera del país. Además, la canciller afirmó que no existe un comisionado adjunto, ya que esto debe pasar por el gobierno de Guatemala y es el gobierno quien tiene que aprobar al próximo comisionado de la CICIG. No hay ningún comisionado adjunto, de todos modos eso tiene que pasar por el gobierno de Guatemala y el gobierno de Guatemala lo tiene que aprobar. ¿Quién será la persona? Así Naciones Unidas presente a los candidatos, nosotros tendremos que decidir si es la persona correcta o no es la persona correcta. Agregó que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ya se negaron las visas de los trabajadores de la CICIG y que no deberían seguir trabajando porque estarían de forma ilegal en el país. Por su parte ya se denegaron esas visas y ¿ellos no pueden seguir trabajando acá? No deberían. ¿Y si continúan? Pues estarían de manera irregular e ilegal. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Vamos a hablar de otro tema. Las autoridades del Ministerio Público no tienen pistas sobre los atacantes que dieron muerte al auxiliar fiscal Giovanni Otoniel Gutiérrez Chuc. Esto en un ataque armado que tiene consternado a Huehuetenango. Entre escenas de dolor, sus compañeros le rindieron un homenaje póstumo. Un misterio rodea la muerte del fiscal Gutiérrez, quien ingresó a trabajar al Ministerio Público en el año 2008. El funcionario salió para consumir alimentos y mientras intentaba llegar a su apartamento, ubicado a una cuadra de la Fiscalía, 2 sicarios en motocicleta le cegaron la vida. Que el ataque fue directo, ¿verdad? Pues no podemos descartar ninguna hipótesis que tenemos hasta el momento y la investigación continúa por parte de la Fiscalía Especial que va a llevar el caso. El hecho tiene consternados a los pobladores, pues no es el primer crimen que ocurre. Este es un mensaje que nos da pues esos grupos organizados. Sin embargo, el mensaje para estas personas es que vamos a seguir en la dinámica de buscar la justicia, de ser lo más efectivo posible y obviamente la objetividad. Los familiares del fiscal no dan crédito a lo ocurrido, pues el funcionario no tenía amenazas. Llegó el viernes en la casa, pero nunca esperábamos de este momento donde estamos. Yo creo que hay 2 justicias. Hay uno en este mundo y hay uno allá en el cielo. Estábamos comentando anoche que él llevaba 11 años de estar trabajando en el MP. Estuvo trabajando en Guatemala, en Quetzaltenango, en San Marcos parece, y últimamente aquí en Huehuetenango. Las autoridades no tienen pista de los atacantes ni una hipótesis del crimen. La Fiscalía de Operadores de Justicia trabaja en el caso. Mientras tanto, entre honras fúnebres y escenas de dolor, sus compañeros lo despidieron. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.
el Congreso se analizan recortes al proyecto de presupuesto 2019. El Ejecutivo pide prudencia y los diputados priorizar el gasto. Qué bueno que está con nosotros, hay importante información. Propietarios de fincas de la costa sur denunciaron en una conferencia de prensa la usurpación de la finca San Francisco Miramar, que ha sido invadida por más de 3.000 personas a quienes al parecer les vendieron las tierras ilegalmente. Desde hace 2 meses, la finca San Francisco Miramar en Colomba, Costacuca, Quetzaltenango, está invadida por pobladores de escasos recursos que fueron engañados por una red de estafadores que les vendieron las tierras siendo propiedad privada. Los pobladores, que están invadiendo un área de 200 hectáreas donde se produce hule y café, pagaron hasta 10,000 quetzales por cuerda. Además, pagaron por la medición del terreno 500 quetzales. Por la escritura 4,500 y para la entrega de la escritura otros 4,500. En total, los ahora usurpadores pagaron aproximadamente 15 millones de quetzales al líder de la estructura, que según los propietarios es el exdiputado del líder Luis Adolfo Chávez Pérez, condenado a 3 años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Otro de los señalados es Edwin Alberto Mis Ávila, mandatario legal de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, a quien la Corte Suprema de Justicia le retiró el derecho de antejuicio. Él es magistrado de la Sala de Apelaciones Penal de Retaluleu. El 30 de agosto se dio un desalojo, pero el abogado Mis Ávila otorgó un amparo después de este desalojo, por lo que se dio una nueva invasión. A las autoridades competentes del Ministerio Público, especialmente la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que investigue de oficio a estas estructuras criminales, que investiguen a dónde se ha ido esta gran cantidad de dinero. Las personas que actualmente viven en esa área han talado árboles, robaron equipo para recolectar látex, robaron café y han matado ganado para venderlo en la comunidad. Según los propietarios, esta usurpación ha significado ya la pérdida de 5 millones de quetzales. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Las prioridades del Ejecutivo, según refleja el presupuesto 2019, serían educación e infraestructura. El Ministerio de Finanzas aceptará un recorte presupuestario no menor a los 1.200 millones de quetzales. El Ejecutivo aceptará la reducción de hasta 1.185 millones de quetzales del techo presupuestario para el 2019 en base a criterios técnicos. Más allá de ese monto, una reducción mayor podría generar un desorden financiero. Vamos a ir en un planteamiento técnico sobre las rigideces de la ley y las rigideces constitucionales. Ya si ellos plantean una discusión de disminución de específico en carteras, ya es un análisis político que hará la Comisión de Finanzas para fortalecer estos programas y ciertas instituciones. Nuestro planteamiento se queda en el ámbito técnico, en donde con criterios económicos que nos aporta el Banco de Guatemala, más que decir qué pueden disminuir en esos volúmenes y en esas cantidades, nosotros diríamos que cuál es el riesgo y qué programas y proyectos sufrirían en su funcionalidad. En el presupuesto de 2019, la educación e infraestructura figuran entre las prioridades del gobierno. Uno es la alimentación escolar, es algo que nosotros hemos estado dándole el respaldo de forma permanente. La infraestructura, creo que para todos los guatemaltecos es claro que hay una demanda en que se siga ampliando la infraestructura vial y dándole mantenimiento a la existente. En la Comisión de Finanzas del Congreso se ha discutido la posible reducción de hasta 5 millardos de quetzales al presupuesto estatal, mientras que el Ejecutivo espera un presupuesto nuevo que alcance los 88.500 millones de quetzales. Por Una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y José Orellana. Bienvenidos al segmento económico. Un presupuesto de 7 millones de dólares se utilizarán para la implementación de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, mediante los programas de incentivos forestales PIMPEP y ProBosque del INAP. Esto por medio de la cooperación de Corea para implementar el proyecto La adaptación de comunidades rurales a la vulnerabilidad o variabilidad y cambio climático para mejorar su resistencia y además sus medios de vida. En Guatemala, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Bosques, así como el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO, que atenderá a 6.000 familias que viven en San Luis,
Poptún, Dolores y San Francisco en Petén, además de Cobán, San Juan Chamelco y Senaú en Alta Verapaz y Cubulco, así también en San Miguel, Chicaj y Rabinal en Baja Verapaz. Este proyecto encaja en 3 ejes estratégicos de cooperación de Corea, que son ambiente, desarrollo social y apoyo a las mujeres. Ahora veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Y tenemos ahora más información en un tema completamente diferente, pero muy de la época. El Sistema de Orquestas de Guatemala realizará un concierto de terror, donde niños y jóvenes interpretarán música de películas de miedo. Esta actividad busca recaudar fondos para comprarle instrumentos musicales a los artistas. El Sistema de Orquestas de Guatemala nació siguiendo un modelo de Venezuela donde se involucra a los niños en la música, enseñándoles a interpretar un instrumento musical. Los niños y jóvenes del Sistema de Orquestas de Guatemala son de diferentes colonias de la Zona 13, como La Libertad y Santa Fe, además de algunos de Boca del Monte, Villa Canales, todos con el mismo deseo de aprender y de poder expresarse a través de la música. Después de 6 años, este grupo ayuda a más de 300 niños y jóvenes. Los instrumentos nosotros se los damos a ellos y los maestros nosotros se los damos a ellos para que ellos aprendan a tocar, ellos tengan oportunidades. Hemos tenido chicos que ya han viajado a otros países para seguir capacitándose. Los beneficiados, si pueden, brindan una donación voluntaria, esto para el mantenimiento de los instrumentos y otros gastos. En la orquesta nosotros manejamos ahorita solo orquesta de cuerdas, tenemos violines, violas, chelos y contrabajos, que son los que están aquí en el núcleo de Zona 13. Esperamos en algún día tener una orquesta sinfónica, o sea, completa con percusión y vientos. Los niños de esta orquesta de cámara ensayan todos los días y actualmente se preparan para su próximo concierto en el cual interpretarán música de películas de terror. Pues al principio es un poquito raro porque es muy diferente el sonido a lo que estamos acostumbrados, pero es muy bonito tener nuevas experiencias en la música. Este concierto será en el Teatro Lux y lo recaudado será utilizado para la compra de más instrumentos musicales para que más niños y jóvenes se involucren en la música. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental. El puente marítimo más grande del mundo comenzó a operar el miércoles en China tras 9 años de construcción. La obra, que mide 55 kilómetros, une las islas de Hong Kong y Macao a la China continental y permitirá reducir el tiempo de trayecto de 4 horas a 45 minutos. Se construyó pensando que dure 120 años y soporte ráfagas de viento de hasta 340 kilómetros por hora, en una región donde los tifones son frecuentes. No todos los automovilistas podrán transitarlo, ya que requiere un permiso especial con condiciones estrictas. Quienes no lo obtengan podrán usar autobuses de compañías autorizadas. La obra ha sido muy criticada, sobre todo por Hong Kong, por los retrasos y el presupuesto mucho mayor que el previsto inicialmente, y su impacto ecológico para los delfines blancos, una especie muy amenazada. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Y continúa la muestra internacional de cine Memoria, Verdad y Justicia. Mañana se proyectará en el Teatro Lux un documental salvadoreño titulado Los Ofendidos. A mí me llevaron a una de las celdas que habían en la parte superior del edificio de la Policía Central, que era una celda adentro de otra celda. Los Ofendidos se titula el documental salvadoreño nicaragüense. El protagonista es Rubén Zamora, un líder político salvadoreño que fue torturado. Un torturador podría ser el que está a la par tuya viendo esta película. Eso es lo que pasa en El Salvador. La tortura es un tema tabú todavía en mi país y en muchos países de Sudamérica y Centroamérica, ¿verdad? Se nos enseñó la guerra de quiénes contra quiénes, los lugares de la guerra, pero nunca se habla de las guerras íntimas, cómo se vivió la guerra íntima dentro de cada familia. Entonces el documental explora esas guerras íntimas y cómo vivimos la guerra adentro de cada familia salvadoreña.
La cineasta Zamora asegura que el documental colabora también para sanar las heridas. Hubo una pregunta que yo le hice a todos los torturados que yo entrevisté, les dije si tuvieran enfrente a su torturador, ¿qué le dirían o qué le harían? Y para mí fue una gran sorpresa la respuesta. Y todos me contestaron casi lo mismo. Y fue, primero, le preguntaría por qué me hizo lo que me hizo. Y segundo, si esa persona me pide perdón, yo la perdonaría. Entonces, ese es el mensaje que creo que quiero transmitir. 1 hora y 25 minutos dura el documental Los Ofendidos, el cual usted puede ver el viernes 26 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España. La entrada es gratuita. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Vamos a hacer nuestra visita habitual a Prensa Libre para ver qué nos tienen el día de mañana en la edición impresa. Información confiable y veraz es nuestro compromiso diario y se lo ponemos por escrito. En nuestra edición de mañana le presentamos que los alcaldes que quieran lanzarse como candidatos a diputados distritales deben renunciar o tendrán un impedimento legal. Esta restricción desató reclamos de partidos en el Tribunal Supremo Electoral. La caravana migrante sigue su avance en Estados Unidos y tenemos las palabras de un guatemalteco que va ahí entre los hondureños. Además, aquí en el país, otro grupo de hondureños avanza rumbo a México. Ya vienen los días de Todos los Santos y de los fieles difuntos. En la capital y la provincia hay preparativos, sobre todo en los cementerios. Y si a usted le gusta el buen cine y quiere ver algo diferente, ya está listo Eurocine 2018 con una muestra de películas para todos los gustos y públicos. Vienen de 8 países. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar, mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Un escenario de aguas termales permite relajarnos rodeados de montañas y un río en el departamento de San Marcos. Veamos. La ramificación del río Naranjo alimenta estas aguas termales de este bello paraje natural de nuestro país. Recuerde, San Marcos tiene mucho que ofrecer al visitante, pero lo más significativo es hacer conciencia de la protección a nuestro entorno y especialmente a los lugares ecoturísticos que hacen a Guatemala única en el mundo.